mejor. Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a este montón que juntos somos, si dejamos de estar juntos, ya saben, no somos más el mismo montón, les proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano ejercicio de radio. Ustedes saben que de lunes a viernes y de 14 a 16 aquí en la M530, Somos Radio, la radio de Madres de Plaza de Mayo, creemos que es bueno, que es pertinente pactar con ustedes el respectivo uso de nuestras imaginaciones. Nosotros imaginamos un programa y procedemos a hacerlo. Ojalá ese programa opere también con la lógica de la sorpresa para ustedes. Pero siempre volvemos a aquella idea de Eve Bonafini sosteniendo que bien pensada, la radio es un asunto que trabaja en los teatros de la mente. Podríamos darle vuelta a ese concepto, hacerlo girar en nosotros, en los pasillos de la memoria. La radio es también un estímulo para que en nuestro cerebro aparezcan asuntos que creíamos postergados, olvidados o que estaban anclados en el archivo de la memoria. Como quiera que fuese, creemos que la radio puede convertirse en una experiencia, no ser solamente un programa. Que la radio, además de informar, debe formar. ¿Y cuánto le debemos todos y cada uno de los oyentes de radio a los años y años frente a los aparatos? Hoy hay otras posibilidades. A lo mejor estás viendo el streaming de la M530 a través de YouTube. A lo mejor estás escuchando este programa mañana o pasado mañana, con las posibilidades de Radio Cat, por ejemplo. Tal vez estás escuchando a mucha distancia desde tu computadora o con un teléfono celular. No sabemos cómo estás escuchando la radio. Sabemos que a veces todos recordamos el momento en que escuchamos por primera vez una voz, un tema, un programa, un eslogan de radio, y que eso de una u otra manera se queda a vivir con nosotros. Al menos en la vida de los radioescuchas, la radio no es solo un artefacto, un objeto, no es solamente un entretenimiento, sino también, bien pensada la radio, en un modo de llevar adelante la existencia. Hoy nos vamos a dar el lujo de empezar el programa por la leyenda de Leopoldo Marechal. Y para empezar por Leopoldo Marechal, Los Abuelos de la Nada. Dice la historia que después del monumental éxito de algunas canciones iniciales del rock nacional, del impacto de la valsa al simple de los Gatos en 1967, y el tema que estaba del otro lado, firmado por Morris y Pipo Lernoux, el futuro líder de Los Abuelos de la Nada, Miguel Abuelo, estaba en una reunión acompañando a su amigo Lernoux, en que él estaba firmándole los derechos a una empresa para que publicara letra y música del lado B, del tema del lado B de la balsa. Estoy aquí sentado, parado. Un año antes había aparecido El banquete de Severo Arcángelo, una de las obras importantes de Leopoldo Marechal. Leopoldo Marechal venía de ser silenciado, perseguido y casi que anulado en su repercusión pública por la revolución fusiladora. Él mismo solía decir con ironía que era el poeta depuesto. Si había un presidente depuesto, él era el poeta depuesto. La dictadura militar le cobraba fuertemente a Leopoldo Marechal su apoyo al peronismo. Haber sido funcionario en temas de educación del peronismo. Lo veían como un miembro de la resistencia cultural y práctica del peronismo. Y entonces la aparición de un nuevo libro de Marechal era una noticia literaria, pero tenía muy poca repercusión en los medios de comunicación. El joven Miguel Abuelo leía o estaba leyendo El banquete de Severo Arcángelo. El hombre que estaba reunido con Pipo Lernoux, aquel dueño de una editorial musical, le preguntó: ¿vos también tenés un grupo de música? Claro, estaban firmando en nombre de Los Gatos, de Morris, el principio de una historia. Y Miguel Abuelo, que no tenía un grupo de música, le dijo: sí, tengo uno. ¿Y cómo se llama ese grupo? Y Abuelo, con su locuacidad habitual,
y recordando una frase de Leopoldo Marechal en el banquete de Severo Arcángelo, le respondió: se llama Los abuelos de la nada. La frase, puesta en boca de un personaje, decía: soy el padre de los piojos, el abuelo de la nada. Los abuelos de la nada entonces tuvieron un nombre marechaliano antes de existir. Después del nombre fueron a buscar, dice la historia, músicos a una plaza, la Plaza Francia en el centro de Buenos Aires, porque ya tenían una fecha de grabación y tenían un nombre, pero todavía no tenían un tema ni un repertorio, ni habían tocado nunca juntos. Años después, en los 80, unos chicos del Palomar que tenían una banda completaron la idea de soy el padre de los Piojos, el abuelo de la nada, al bautizar a una banda de rock argentino, Los Piojos. Pero corremos el riesgo de que Leopoldo Marechal fue influyente, como se verá en los nombres de grupos de rock, un artista solamente apreciable por esta influencia sobre generaciones que vinieron después. En realidad se trata de uno de los grandes poetas, uno de los grandes dramaturgos, uno de los grandes novelistas de la historia argentina. Alguien que tuvo una trayectoria larguísima y que sin embargo fue ocultado. Vivió 70 años, había nacido en 1900, murió en 1970 por su adhesión al peronismo. Era un escritor en parte metafísico. Tuvo la oportunidad de viajar a Francia y ser parte del ambiente de los años 20 de las grandes vanguardias. Fue, si se quiere, también un poeta vanguardista al principio, pero además una literatura patriótica, una lectura de los clásicos, incluso de Antígona, de clásicos importantes de la historia de la cultura griega, de la cultura helénica, tan influyente luego sobre lo que llamamos la cultura occidental, que fue eclipsado no porque su obra no gustara, sino porque lo perseguían políticamente. Este es el propio Leopoldo Marechal, leyendo un fragmento de Descubrimiento de la Patria. Dije yo en la ciudad de la yegua tordilla: la patria es un dolor que aún no tiene bautismo. Los apisonadores de adoquines me clavaron sus ojos de ultramar y luego devoraron su pan y su cebolla y enseguida volvieron al ritmo del pisón. ¿Con qué derecho yo definía la patria bajo un cielo en pañales y un sol que todavía no ha entrado en la leyenda? Los apisonadores de adoquines escupieron la palma de sus manos. En sus ojos de Allende se borraba una costa y en sus pies forasteros ya moría una danza. Ellos vienen del mar y no escuchan, me dije. Llegan como el otoño, repletos de semilla, vestidos de hoja muerta. Yo venía del sur en caballos e idilios. La patria es un dolor que aún no sabe su nombre. Los que han visto nuestro espectáculo La Patria no se vende o verán la función del 9 de julio en la Carbonera saben que este texto de Marechal, El Descubrimiento de la Patria, está en el ADN de aquello que hacemos en público. Y cuando paso no me ven, el tiempo al borrarse por mis dedos. En la literatura es difícil formar rankings de escritores. Está claro que Leopoldo Marechal, que pertenecía a un grupo áulico del comienzo de la literatura, nucleado en torno a la revista Martín Fierro, el grupo Florida, donde estaban los grandes escritores y aquellos que aparecían en los medios de comunicación, sufrió por su adhesión al peronismo y sobre todo a partir de 1948, con la publicación de Adán Buenos Aires, una especie de hostigamiento que se convirtió en un ninguneo. Primero, como un escritor importante que ha estado en Europa, que escribe como escribe, adhiere a un movimiento bizarro como el peronismo. La aristocracia cultural pensándose a sí misma en estos términos. Y después, una vez que la adhesión estaba concreta, bueno, entonces no te sentás más en nuestra mesa, entonces no apareces más en nuestros suplementos, entonces te ninguneamos todo lo que podemos. Este es el Indio Solari, leyendo un fragmento del banquete de Severo Arcángelo. Una congoja mortal se abatió de pronto sobre mi ánimo al verme preso de un banquete que se resolvía en fórmulas abstractas y en mecanismos helados. Abandoné la ficha, me dirigí al ventanal y abriendo sus dos hojas me asomé a la noche de primavera. Seseos de follaje, aroma de flores mojadas, bullir de golondrinas que se agitaban en sueños, allí cerca, en el tejado del chalet. Toda esa gracia viviente me llegó como un bálsamo de antiguas y entrañables farmacopeas e hizo más honda mi soledad,
ya que me trajo un recuerdo de noches parecidas y gozadas a la vera de mujeres y hombres tan lejanos ahora. ¿Por qué la enviada número 3 no vendría esa noche hasta mi desconsuelo, fresca y sedante como un racimo de glicinas bajo la lluvia? Ahora que escucho los modos del banquete de Severo Arcángelo, estoy recordando que en los años que estudié literatura, años de secundario, literatura argentina, años de universidad, carrera de letras en la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza, nunca encontré en los programas de literatura argentina a Leopoldo Marechal. No estaba. Es decir, la persecución política e ideológica que se desató sobre él a partir de 1948, que se asentó en 1955, derivó mucho más adelante en que directamente fuera sacado del canon. No estuvo más en los programas de estudios. Sus obras, incluso aquellas que llegaron al teatro y al teatro de masas con repercusiones, sencillamente dejaron de existir para la mayoría. Si no se enseñan, si no se leen, si no se lo recuerda, el escritor se convierte en un fantasma. Contamos en La Patria no se vende la historia de cuando Abelardo Castillo, a comienzos de los años 60, porque iba a empezar a publicar una revista literaria, le preguntó a Ernesto Sábato a quién le parecía que se podía homenajear en el primer número de esa revista que sería famosa, y Sábato le contestó, por supuesto, a Leopoldo Marechal. Y Castillo le respondió, no digo uno que esté vivo, Sábato, no que esté muerto. Y Sábato se encrespó, no solo está vivo, sino que vive acá cerca. Usted debería estar más informado. Y Castillo se quedó perplejo, claro, estaba muerto en vida y le faltaban años hasta 1970. Este es el propio Leopoldo Marechal en una entrevista con Esther de Izaguirre, es 1970. ¿Por qué el nombre para su novela metafísica de Adán, Buenos Aires? Leopoldo Marechal, ¿por qué llamó a su novela Adán Buenos Aires? Bueno, di a mi novela como título el nombre de su protagonista, integrado por un Adán que, si bien lo mira usted, es el primer nombre que recibió el hombre, y por un Buenos Aires, que es el nombre de mi ciudad y es el nombre que me daban los chicos del sur cuando yo recorría en mi niñez los campos australes. La idea de escribir las dos palabras juntas y con Y en el Aires me la dio un gran cajón de mercaderías embarcado en el buque en que yo regresaba de Europa, y en el cual, escrito con grandes letras negras, se leía su destino: Buenos Aires, todo junto y con la Y de Marras. La Y de Marras, así hablaba Leopoldo Marechal, un hombre extremadamente culto que, sin embargo, había trabajado de chico en una fábrica, había entendido con las ideas anarquistas, socialistas, comunistas que rondaban ese mundo formacional de la futura política argentina, el deber de respetar los derechos todavía por conseguir en su mayoría de los trabajadores y de plegarse a ellos. Cuando se fue a Francia, cuando activó con las vanguardias, cuando se sentó en las mismas mesas de Picasso, de Dalí, de Modigliani, entre otros vanguardistas, tenía una formación política que después completó el acceso al peronismo. Muchas veces se cita a Marechal sin saber que está citándoselo. Hay unos versos famosos que incluso hoy pueden servir para pensar un poco en soluciones a la modestia de la política en las internas. En su noche, escribió Marechal, toda mañana estiva, de todo laberinto se sale por arriba. De todo laberinto se sale por arriba. De todo laberinto se sale por arriba. El primero que entendió, quizás el único que entendió en tiempo la importancia de Adán Buenos Aires de Leopoldo Marechal fue Julio Cortázar. Para el resto, o pasó desapercibida, o esa novela con ambientación en barrios importantes, entre ellos Villa Crespo, en la ciudad de Buenos Aires, bueno, no era tan interesante. Esto dijo un día que le preguntaron al respecto al propio Cortázar. Estoy hablando de Francisco Ayala. Francisco Ayala estaba en Buenos Aires y él había creado una revista que se llamaba Realidad, que publicó varios números. Como él había leído algo de mí en Sur, me pidió notas bibliográficas y fue entonces cuando se sitúa ese episodio que creo bastante significativo,
mi reseña de Adán Buenos Aires, A eso de quería Leopoldo llegar. Marechal. Sí. Bueno, sucedió que estábamos en pleno peronismo y naturalmente tanto el grupo de Sur como en principio toda la inteligencia burguesa o pequeño burguesa y liberal argentina era antiperonista, resueltamente antiperonista. Del lado del peronismo había muy pocos artistas y muy pocos escritores. Entre los escritores estaba Leopoldo Marechal. Todos mis amigos y yo mismo considerábamos que su conducta políticamente hablando era insensata, puesto que estábamos en contra del régimen peronista. En ese momento aparece Adán Buenos Aires. Y como es natural y frecuente, la lectura de ese libro se hizo en términos políticos. Y entonces los mejores escritores del momento, los más conocidos, Eduardo Mallea, por ejemplo, reaccionaron violentamente contra el libro. Le encontraron todos los defectos imaginables, no vieron ninguna de sus cualidades, y entre tanto yo había leído ese libro y me había deslumbrado. Es decir, dejé totalmente de lado mi opinión política con respecto a Marechal, a quien no conocía yo personalmente, y en cambio descubrí ahí a un gran escritor y a un hombre que estaba haciendo una tentativa en profundidad que no se había hecho hasta ese momento en la Argentina. Y entonces escribí ese artículo sobre Adán Buenos Aires y Francisco Ayala lo publicó en Realidad. Y se produjo un pequeño escándalo en Buenos Aires. Durante 15 días yo recibí amenazas e insultos telefónicos, por ejemplo, anónimos, de gente que me insultaba por todos lados porque consideraba que yo me estaba pasando al peronismo en ese momento con ese artículo. Yo sigo muy contento de haberlo escrito porque me pareció que era la conducta que podía mostrar la única actitud posible frente a una situación tan confusa y tan turbia. Si todo lo reducíamos a factores políticos y ignorábamos las calidades literarias por una cuestión de fanatismo político, pues creo que estábamos todos perdidos. A lo largo del tiempo, naturalmente, el juego se dio de otra manera. Adán Buenos Aires es hoy un clásico de nuestra literatura y Marechal tuvo finalmente el reconocimiento que merecía. Qué fortísimo, ¿no? Escuchan en la voz del propio Julio Cortázar ese asunto. Desconocer una obra y un autor y casi que mandarlo al archivo solo porque al contexto en que se desarrollaba su obra le molestaba su militancia en el peronismo. Nada más y nada menos, nada más y nada menos. La idea de un laberinto se sale por arriba, esa idea poética de Marechal que da vueltas tantas veces en la realidad, sobre todo en la realidad del peronismo, y luego su ambición o su previsión de que sobrevendría en esta sociedad nada menos que un largo día de cólera, el propio Marechal. Mi vocación de poeta se manifestó muy tempranamente cuando en la plenitud de mi niñez alternaba yo mi fútbol de barrio con la peligrosa costumbre de contar sílabas con los dedos. Más tarde, ya en conexión con los poetas de barriada, los anarquistas románticos y los malevajes vivientes que ya pasaron al folclor de la ciudad, escribí mi primer libro de versos, Los Aguiluchos, de inspiración victoruguiana, que según entiendo no entra en la historia sino en la prehistoria de mis afanes. Un llamado a las armas de la revista Martín Fierro me lanzó después a los combates literarios y a las vanguardias poéticas. Entonces, en el fragor de la batalla, publiqué Mis días como flechas, en 1926, cuya lujuria metafórica podé más tarde hasta salvar de mi autocrítica unos 11 poemas, de los cuales diré solo 2 para los que gustan de materiales rescatados a un incendio. Largo día de cólera. En el corazón del silencio, los hombres clavan sus pasos. Cada talón golpea la vigornia del mundo. Se tejen las pisadas en collares de fuga, y el tiempo, castigado de invisibles otoños, en los caminos hace llover sus hojas muertas. En el uso del hombre se fatiga el silencio. Las rutas envejecen con el paso del hombre. El motivo no importa.
Fabricamos campanas que muerdan el silencio. El mundo es un pandero que se quiebra en tus puños o en mis fuertes rodillas. Cantamos a la vida o a la muerte y el motivo no importa. Nuestra oración patina la cara de los dioses o revienta los ojos preñados de la lluvia. Lo esencial es romper el silencio y el agua de los grandes mutismos. Y el silencio es un buey que se arrodilla, fustigado de voces. Yo anuncio un largo día de cólera, y entonces, de pie gesticulante como un dios, apretará su hinchado corazón el silencio, fruto de todas las palabras muertas. El mar extenderá sus puños de agua sobre una destrucción de ciudades atónitas. Viejo trompo sin niños, en un rincón de noche se detendrá la tierra, y un dios color de algas ha de amasar el barro de otro mundo sin voces ante una gran frescura de diluvio. Si tuviéramos que elegir obras de Leopoldo Marechal, si alguien no supiera de su existencia, si quisiera una guía, las novelas son extraordinarias y son apenas 3. Adán Buenos Aires, 1948, El banquete de Severo Arcángelo, 1966, y Megafón o la guerra, 1970. Si tuviéramos que concentrarnos en su obra de teatro como dramaturgo, Antígona Vélez, sin duda, de 1966. Están sus ensayos, Historia de la calle Corrientes, Descenso y ascenso del alma por la belleza, Vida de Santa Rosa de Lima y Cuaderno de navegación. Están también sus libros de poesía, son muchos y muy diversos. Están sus cuentos, son muchos y muy diversos. Se verá una obra completa que además ha sido traducida a muchos idiomas, básicamente sobre todo al francés y al italiano. Tenía ancestros franceses, fue parte de las vanguardias parisinas de los años 20. En Italia tiene un reconocimiento a veces superior en las cátedras al que tiene en la Argentina. Y esto es una rareza, una obra musical de un género que llamamos tango, música de Armando Pontier con letra de Leopoldo Marechal, La mariposa y la muerte. Canta Aida Denis con la orquesta de Alberto Di Paulo. Una vez mi corazón dijo en son de profecía, cuando yo empecé a quererte, que sobre tu mediodía puede girar la canción, la mariposa y la muerte. Subía al cielo, subía la rosa en su elevación, y sobre aquel mediodía pudo girar la canción. Al mediodía orgullosa no se negaba la rosa, y en su ambición le ponía su cerco la mariposa. Ya en su ardiente mediodía la rosa tentó la suerte y llevársela quería en su caballo la muerte. Y no llora el corazón lo que lloró en profecía, cuando le soñé perderte, que sobre tu mediodía pudo girar la canción, la mariposa y la muerte. Hasta las 16, la tarde, con Carlos Polimeni.
Y a las 14:32 le pregunto a Marina Glesser, ¿cómo va Marina en esta tarde de viernes? Es viernes, Carlos, tu cuerpo lo sabe, qué linda editorial de Marechal. Mi padre me obligó a leer Adán Buenos Aires cuando yo era adolescente. Buena obligación. ¿Cómo te obligó? Y hubo primeras lecturas que leí obligada, porque bueno... Esto tenés que leer, Tomás. No, lee esto. No, esto tenés que leer, lee esto. Porque uno puede hacer como que lee eso y no leer. Bueno, siempre, yo muchas veces conté, ¿no?, que a los 10 años debuté como actriz, que eso generó una pelea entre mis padres, que yo era una niña, que mi padre no quería que yo trabajara, que los niños no trabajaban, que para desarrollarme como actriz primero tenía que ser bachiller, que si no terminaba el secundario no iba a poder ser una buena actriz. Y que había que leer para eso, entre otras cosas. Por supuesto, y que había que formarse, y que había que estudiar. Bueno, antes de llegar a la Escuela Calibán del Teatro Norman Brisky, que llegué con 17, tenía más o menos 14, 15, y mi padre me obligó a leer Adán Buenos Aires y realmente quedé muy conmovida y enamorada de Leopoldo Marechal. Después, en Megafón y la Guerra, cuando hicimos Los Sónicos con Gastón Portal, hubo un capítulo dedicado a una especie de adaptación a Megafón la Guerra, y Lucía Febrero fue un personaje que también adoré, así que agradezco ser argentina por, entre otras cosas, Leopoldo Marechal. Pero hubo este año mi hermana discutiendo con mi hermana, que no es fácil discutir con mi hermana, quiero decir es fácil, es que somos propensos a la discusión. Ella decía que hay una parte del peronismo que propone enfrentar al Minotauro y no salir por arriba del laberinto, cosa que agarro y tomo y me apropio, ya que ella también se apropia de muchas cosas, en decir que bueno, ¿no? Sería, en vez de salir por arriba del laberinto, una vez enfrentar al Minotauro, y traigo la canción de Víctor Heredia, El Dragón, porque habla un poco de eso, ¿no? Sí, bueno, qué montón de elementos, ¿no? Juntos, Ariadna, el Minotauro, las miguitas, salir, entrar, enfrentar o irse por arriba del laberinto. Algunos salen en helicóptero también del laberinto, esa es otra posibilidad. Es verdad. Más adelante en el programa vamos a conversar con el señor actor Bando Villamil, de amplia y larga trayectoria, también locutor, pero está volviendo los sábados de julio y agosto al Método Kairos a hacer Maldita, de Sandra Franzen, con dirección del Indio Romero, junto a Antonia Bengoechea, hija también de Alejandra Darín y sobrina de Ricardo Darín, pero una excelsa actriz que hace mucho que también está trabajando, y Félix Santamaría, 3 actores muy buenos, muy bien dirigidos por el Indio Romero, en esta propuesta un poco drama rural, si se quiere, que se llama Maldita. Vamos a estar conversando entonces con Bando Villamil en un ratito nomás. Bien, estoy mirando el WhatsApp de la radio mientras progresamos en el programa, gracias a los mensajes. Soy Laura de Ciudad Jardín, Laura Castellano. Marechal era el escritor favorito de mi compañero, que se me fue hace 5 años. Su Adán Buenos Aires era uno de sus libros favoritos. Su esposa Elba era conocida, una amiga mía. El banquete muy bueno también. Sí. Gracias a las amigas y los amigos, ¿no? Como asidua concurrente a La Patria no se vende, he escuchado las palabras de Marechal en la voz de Carlos Polimeni, nos dice Irma Parentela, y se me ha grabado ese pensamiento. La patria es un dolor. Gracias por pasar la voz de Marechal en parte de sus obras, nos dice, ¿no? Sí, pero todo aquel que transforma el dolor en canto hace la revolución también, ¿no? O algo así acuñaba Marechal. Bien, un montón de elementos aquí dándonos vueltas a nosotros mismos. Un poquito más adelante, si se trata de genealogía, vamos a tener a la sobrina de Leonardo Fabio, no, vamos a tener a Luciana Jury aquí con nosotros, que esta noche canta en Buenos Aires junto al rosarino Julián Venegas. Hoy, viernes 26 de junio, en JJ, Circuito Cultural, o sea, Jean Llorés 347, en el barrio más gardeliano de Buenos Aires. En el Abasto van a llevar adelante juntos un espectáculo que se llama Cantaría, 2 voces y 2 guitarras. Los vamos a recibir antes de que esta noche canten en público aquí en la radio esta tarde. En la radio pasan un montón, pero un montón de cosas. Hablando de La Patria no se vende, escucharán la publicidad en la tanda. Sabrán ustedes que el 9 de julio, el Día de la Independencia, tenemos nuestra próxima función en La Carbonera. Gracias a La Carbonera, que nos ha hecho parte de su programación, y al público que nos sostiene y nos permite avanzar en la idea. Va a ser un espectáculo especialísimo sobre la independencia y sobre Mercedes Sosa. Nacida en San Miguel de Tucumán, donde está la casa en que se juró la independencia, un 9 de julio. Y entonces hemos planificado una función especial. Vendrá
el maestro Tata Cedrón a cantar para los asistentes, ejemplo de la independencia y la búsqueda de belleza. Él, su guitarra, su corazón abierto, su historia, sus temas. Le dejaremos hacer un set especial en nuestro espectáculo y estaremos agradecidísimos de su presencia. Además de eso, vendrá con su guitarra mágica o el mágico de la guitarra Esteban Morgado. He visto a Esteban sostener un espectáculo con 8 canciones interpretadas por él en guitarra para que la gente cante. Como muchas canciones que interpretó Mercedes pertenecen a el inconsciente colectivo, vamos a probar con eso también. Y estará una cantora nacional y popular, la Pola Gravinsky, Bárbara Gravinsky de nacimiento, para subirse al escenario e interpretar también parte del repertorio de Mercedes. Y además lo nuestro, que es Marechal, Borges, Cortázar, la indagación de la patria en sus autores. Y el homenaje a los que hablaron por nosotros cuando nosotros no podíamos, y por ello nos representaron para siempre. Diego Maradona, Eve Bonafini, Néstor Kirchner, Rodolfo Walsh. Es imposible sintetizar lo que pasa en 1 hora y media, a veces 2 horas de espectáculo. Lo que sí sabemos es que renovamos fuerzas y energía cada vez que lo hacemos, y lo mismo nos pasa con el público. En este caso, 9 de julio es jueves, es un feriado nacional, citamos a la gente a las 20, en el lugar se puede comer, tomar café o simplemente pedir un vaso de agua y ser parte del espectáculo. Los que quieran ver el partido de la selección este sábado en la Carbonera es gratis, con una pantalla gigante. A las 23, Argentina juega con Jordania. Este sábado el partido termina a la 1, pero en la Carbonera se abren las puertas para que el que quiera vaya a ver el partido. Te pedís un café, un agua y la pantalla, de verdad. Vaya si es hermosa la pantalla. Así que planifiquemos todos el 9 de julio, jueves 9 de julio. Ahora pasamos a este fin de semana. Les quiero contar del Centro Cultural Cuerda Mecánica, que está presentando una serie de exhibiciones de cine que se llama Drinks y Movies. También es una actividad gratuita, no se paga entrada. Es un ciclo de cine en Villa Urquiza. Este mes, el mes que está concluyendo, de junio, estuvo dedicado al gran director danés Lars von Trier, el creador del Dogma. ¿Se acuerdan en los años 90 el quilombo que armó el Dogma? Este domingo a las 16 se proyecta El jefe de todo esto. Las entradas son gratuitas, uno va y ve la película. En la capacidad del lugar, una sala preciosa, preciosa, diseñada por Rodolfo Livingston, un escritor, un arquitecto central de la historia argentina, además escribía sus libros. Se reservan a cuerdamecánica.com, www.cuerdamecánica.com. Podés disfrutar en el lugar también de una merienda antes o después de la función, Drinks and Movies, o sea, tragos y películas. El lugar queda en Juramento 4686. Si querés más información, está su cuenta en Instagram, @cuerdamecánica. Cine del mejor y cine gratis. Es casi que una novedad para el panorama cultural en la ciudad de Buenos Aires. Auspician La Tarde con Carlos Polimeni. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. ¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro.
AM530 Somos Radio. Ahí, cuando te subís al auto, mientras remodelás tu casa o cuando abrís tu negocio todos los días. Te acompañamos en cada momento de tu vida para que puedas desarrollar tus proyectos con la tranquilidad y el respaldo de siempre. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu productora o productor asesor de seguros. Ingresá en provinciaseguros.com.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Número de inscripción 499, Superintendencia de Seguros de la Nación 0800 666 8400. ¡Seamos libres! ¡Que lo demás no importa nada! Carlos Polimeni presenta La Patria no se vende. ¡Viva la patria! ¡Viva! En el Día de la Independencia y cumpleaños de la gran Mercedes Sosa, el espectáculo de Radio Café Concert realiza un viaje audiovisual por nuestra historia política, poética y musical. Homenajeamos las voces que hicieron grande a la Argentina. Mercedes Sosa, Diego Maradona. ¿Cómo no lo voy a defender? Si nosotros tenemos que ser muy cagones para no defender a los jubilados. Evita, Eve. Que la lucha por la independencia, que la lucha por la patria empieza cada mañana cuando nos despertamos. Rodolfo Walsh y muchos más. Entradas por Passline. La Patria no se vende. Con Carlos Polimeni. Jueves 9 de julio a las 20 en La Carbonera. Carlos Calvo 299 San Telmo. Invitados especiales. Tata Cedrón, Esteban Morgado y Pola Gravinsky. Produce Don Narciso. Auspicia AM530 Somos Radio. Estás escuchando La Tarde con Carlos Polimeni por AM530. Somos Radio. su pelo la flor del jazmín y en su carita morena dulzona la boca por el piquillín. Ya llamó pa'l carnaval, ella se fue sin mirar y el domingo por la noche salimos del baile, la vi galitar. La vi bajando del cerro, traía en su pelo la flor del jazmín. De Cochanga hasta la bomba de Bárgalo y Pango por el bulevar. Como una mansa paloma te vieron los changos cantar y bailar. Ya llamó pa'l carnaval, ella se fue sin mirar y el domingo por la noche salimos del baile, la vidalita. La vi bajando del cerro, traía en su pelo la flor del jazmín. ...14:46 canta Luciana Jury. Ay, vidalita morena, pupito de albahaca que sale a pasear. Cantó, canta y cantará. Mi rancho con música y canto. Les decíamos hace un ratito, esta noche de viernes 26 de junio, a partir de las 9 de la noche en el Abasto, Yanjarés 347, ahí cerquita de donde vivió Gardel, con entradas anticipadas que se compran por Passline. Va a presentarse junto al rosarino Julián Venegas en un espectáculo que se llama Cantaría. La flor del jazmín, dos voces y dos guitarras. Un repertorio que va hilvanando canciones hasta que el público interviene. Y tiene que pronunciar en público qué canciones cantaría el público, ahí el nombre, junto a los artistas. Luciana, ¿cómo va? Buenas tardes. Ahora, ¿cómo estás? Julián, ¿cómo va? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por recibirnos. Gracias a ustedes. Gracias por venir a la radio en medio de todo. Acá estamos aterrizando
Entonces, yo estoy muy preocupada con la imagen, ¿sabes? ¿Por qué? Y porque me preocupo, porque quiero estar bien, quiero verme después bien, reproducir en cosas. Estás muy hermosa. Y Si, bueno, si yo te puedo sé lo que piropear, sí, Juri, que estás sí, muy, que muy lo hermosa. Necesito. Bien, bien. Están los dos muy lindos, están los dos muy bien. No hay que mirar mucho el monitor porque se nota todo demasiado, sino. ¿Qué? Si vos te mirás mucho al monitor, ¿qué pasa? No, bueno, se nota todo. Entonces hay que, está bien pispear, pero después Relajarse un poco con claro, eso, ¿no? que las cámaras hagan su trabajo y uno el propio. Si yo estoy en el público y ustedes están cantando y a mí se me ocurre que quiero escuchar por ustedes Cuando tenga la tierra, ¿es así? ¿Un delirio de canciones? No sé si estamos tan preparados, pero para tanto. No sé, bueno, Cuando tenga la tierra igual es una canción que podríamos de repente googlear ahí la letra. Y se hizo un trabajo, porque los dos tenemos repertorio, bueno, yo soy un gran admirador de Luciana, ella ya lo sabe, nos estuvimos chusmeando repertorio mutuo y tuvimos que poner ahí en lista cosas que un recorte, inevitable recorte, porque somos los dos muy, muy amantes del cancionero popular, que es vasto, inalcanzable, pero hay que recortar. Claro. Y en ese recorte, bueno, hubo cosas que quedaron afuera. Y quizá también haya un poco de riesgo esta noche si alguien pide algo y le damos bolilla. Si se calla el cantor. Si se calla el cantor. Es delivery, realmente es un delivery de canciones. No es un delivery. Él lo propuso. Claro. Cantaría. Dice la información. Sí. Y también una invitación al público a participar del juego eligiendo las canciones que cantaría junto a los artistas. Lo dije yo, no se lo consulté a él. La verdad, se lo tendría que haber dicho, pero me parece lindo si lo hago yo personalmente, y yo creo, Juli, que vos lo hacés seguramente, que en algún momento alguien te pide una sí, o vos le ofreces. Yo siempre ser. Ofrezco también, porque a mí Puede me ser. gusta que la gente también Interactúe. haga su repertorio, y si yo puedo y la conozco, me copo y la hago. Tampoco tengo que ser la versión del mundo. No, aunque te pidan una excentricidad, o sea, cuando te sorprenda. Claro, digamos. pero me parece sí que eso puede llegar a suceder en algún momento de la noche. No va a ser toda la noche. Y el juego está entre nosotros en realidad. ¿Qué nos estamos regalando en esta conversación en la que nos propusimos? ¿No? ¿Qué nos regalamos? Nos regalamos repertorio de cada uno, repertorio que en algún momento hicimos, o él fue muy generoso, tengo que decir, él se metió mucho más. Esto de decir, ¿qué te gustaría a vos cantar conmigo? Y bueno, me gustaría cantar tal y cual canción. Y se puso a trabajar, ¿me entendés? El que acá laburó mucho es el Juli, pero porque es como el anfitrión. Él me está invitando a mí. Un rosarino te está invitando a vos en el Abasto. En realidad, el anfitrión son la gente del JJ, a la que le estamos muy agradecidos porque abrieron la jugada. JJ Jean Llorés, ¿no? Exactamente. Sí, es lindo centro cultural, JJ. El lindo barrio al mismo tiempo. Estás ahí cerquita de Gardel y de Luca Prodan, entre muchas otras cosas. Si hiciéramos acá el ejercicio, y ahora, ¿qué quieren cantar juntos? ¿Qué cantaría? Vidal, traigo una copla, decías recién. Esta es una propuesta de Juri, de Julián Herreros Rivera, que es chileno. Ajá. Ayer me contó, que se llama Si dos miradas se juntan. Cuando la propuso me pareció que era un sí desde el vamos. Es una hermosa canción que es producto de una conversación entre Julián, el autor, y su amiga. Estuvieron toda la noche hablando y filosofando sobre la vida y el mundo y la humanidad y qué sé yo. Y el tipo se quedó manija, la piba se fue a dormir y él escribió esta canción después de haber tenido esa larga conversación. ¿Y dónde la conociste vos, esa canción? Me la enseñó mi amigo Julián Herreros Rivera, el autor de esta canción, que es amigo mío. Claro. O sea, te enseña la canción de la charla que él tuvo con su amiga esa noche que se quedó filosofando. Claro, pero esta canción ya está grabada en su disco. Y vos la cantás con otro Julián. Y yo, claro, porque soy libre y dueña. A ver. Y las canciones son de todas y de todos, ¿no? Sí. Eso. Vamos. Si dos miradas se juntan buscando un punto de encuentro. Si dos miradas se juntan buscando un punto de encuentro. Ser el fogón en el centro. Quien responda la pregunta. Quien responda la pregunta.
La flecha quema la punta. La flecha quema la punta. A veces te quita el sueño. Y a veces te quita el sueño. La palabra es como un leño. La palabra es como un leño. Que el tiempo vuelve ceniza. Que el tiempo vuelve ceniza. Por eso digo sin prisa, la verdad no tiene dueño. La verdad no tiene dueño. Hay mentira verdadera y verdad mentirosa. Hay mentira verdadera y verdad mentirosa. Pero vuelan mariposas sobre las enredaderas, sobre las enredaderas. La sopa de esta caldera tiene muchos ingredientes, vendedores y clientes, opiniones y criterios, que en el caldo del misterio se hacen una solamente, se hacen una solamente. Venga la noche y el día, venga la lluvia y el sol, venga la risa y el llanto que tengo en mi corazón. Me asustó un día que fui buscando piedras de cerro. Me asustó un día que fui buscando piedras de cerro. Y escuché ladrar los perros que estaban dentro de mí, que estaban dentro de mí. En mi rezo comprendí que en esto de ser humano, en la mente hay un villano y que el miedo es alimento. Por eso hay que andar atento con la palabra en la mano, con la palabra en la mano. Venga la noche y el día, venga la lluvia y el sol, venga la risa y el llanto que tengo en mi corazón. Venga la noche y el día, venga la lluvia y el sol, venga la risa y el llanto que tengo en mi corazón. Venga el silencio profundo que tengo en mi corazón. Qué maravilla, gracias. Bueno, gracias. Estamos medio como que ya está. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Esta noche va a salir muy bien porque terminamos de ensayar acá. Es buenísimo lo que pasa. Primero, el hecho de mirarse, ¿no? De cómo se miran ustedes. Están cantando. Es que seguís el fraseo. Para hacer coro tienen que decir que hace el otro como una marca personal. Como una marca personal, así, muy encima del otro. Y después sentiste la necesidad, sin instrumento en manos, de pararte para cantar, ¿no? Y sí, porque necesitaba más diafragma y sentada a estas alturas con esa intensidad no se puede. Bien, Julián, ¿cómo canta Luciana a tu criterio? Venimos charlando de eso últimamente. Tuvimos reuniones virtuales, conversaciones por teléfono, de WhatsApp, en el sentido de que tenemos los dos una referenta que es para los dos una escuela, y veo que esa escuela se propagó o fue recibida con mucho amor, afecto y respeto y compromiso por Luciana, que es la escuela de Liliana Herrero. Hay algo de esa forma de apropiarse de la canción con mucho respeto y personalidad que le admiro y le respeto mucho a Luciana también, en donde la palabra está por encima de absolutamente todo, sobre cualquier pretensión técnica o estética. La palabra va al frente. La primera pregunta es: ¿qué se está diciendo? Y cómo yo puedo decir eso que alguien ya dijo y que yo siento la necesidad de seguir diciendo. Hay una forma también de apropiarse de la canción, de interpretar, que es sentirse parte de una herencia, de sentir la necesidad de sostener esa herencia en la vida de uno y pasar la posta a quien lo desee. Y en ese sentido, y en otros muchos sentidos, incluso técnicos también, para mí Luciana es una referenta
muy importante a la hora de cantar de esa forma. Cuando hablamos de lo técnico en este caso, ¿no? El mundo de las voces rotas. Sí, eso es lo que suelo yo decir cuando hablo de Lili Herrero, que es la primera voz que para mí dentro del cancionero folclórico se rompió, por decirlo de alguna manera. Ya también había un atisbo, por ejemplo, en Nacha Roldán. Nacha Roldán es una cantora que no es por ahí tan conocida y sin embargo está cargada de matices, de susurros, de inflexiones, de una humanidad en definitiva, de un desplegar una sonoridad humana en donde también caben el susurro, el suspiro, el desgarro, el dolor. Mostrar la herida a través también de la sonoridad. Liliana fue para mí la primera que se animó a arrojarse a esas estéticas y de alguna manera lo que hizo en mí al escucharla por primera vez es decir, esto que le pasa a ella a mí también me pasa y yo no me animaba a cantarlo. Pero ahora que lo hace la Lili, habilitó. Abrió el camino. Y es lo mismo que le pasaba a Chabela Vargas o a Janis Joplin o a Aretha Franklin, por mencionar algunas. Claro, pero vos fíjate que dentro del mundo del folclore, meter a Chabela, a meter a Janis Joplin, es complejo porque no hay un reflejo cultural que pueda, en donde vos puedas unir. Sí, no se amalgama. Claro. En cambio necesitábamos una cantante argentina como Liliana que conozca el paño de lo folclórico, que lo tenga impregnado en su corazón y devuelva con estas estéticas que... Y además otra cosa, no solamente con la sonoridad, no solamente con la manera de decir, sino cómo ella, por ejemplo, modifica... De alguna manera corre las estrofas, pone estrofas, por ejemplo la canción Bagualín, que es la que pretendemos hacer esta noche con Juli. Bagualín, la versión original de Fernando Barrientos, no tiene prácticamente nada que ver y a la vez la refuerza en su valor a la canción, le saca un lustre. Una vez a le la canción de pregunté... Liliana Herrero, que sinceramente a mí me subyuga, debo decirlo, muchísimo más. La versión de Liliana me conmueve. Por la recreación. Si no hubiera estado Fernando, todo esto no hubiera sido posible, claro, digamos. Claro. Una vez le pregunté a Fernando Cabrera qué opinaba él de la omisión de una estrofa de La Casa al Lado por parte de Liliana Herrero, que le sacó una estrofa a la canción de una, así como le cambia partes a canciones de Charly o de Spinetta, omite o no pronuncia o no dice a canciones de Fito, etcétera. Y me dijo Fernando Cabrera, menos mal, no sé por qué lo hizo, pero menos mal que hizo eso. Porque el resto de mi carrera en la Argentina se produjo después de que ella cantó esa canción como la cantó, ¿no? El valor de una intérprete que le ilumina al propio autor de una canción, una zona. Exactamente. Una buena intérprete sería, ¿no? En el caso de una pero intérprete. Además una compositora. Una única, claro. Y una compositora. Que está componiendo al cantar. Componiendo sobre lo que ya ha compuesto. Claro, o reinterpreta y reinterpreta bien también, ¿no? También, sí. Es decir, que no es solo la búsqueda de repertorio, sino también tomar el repertorio como un punto de partida, con permiso o sin permiso de los autores. Eso es interesante que se puede cambiar, ¿no? Que me quedo pensando en que eso es la canción popular, si no, no sería canción popular, si no sería repetir lo que sucede muchas veces en la música clásica. Claro, un folletín, o en, ¿no? en una ópera, o sea, si no es en determinada tonalidad y no está esta determinada instrumentación y no se hace, eso es una cosa que queda quieta, puede haber interpretaciones por diferentes directores, ponerle que le pongan su impronta, su corazón, pero la obra en sí no se toca, no se cambia de tonalidad, no se cambia la forma, no se come. En música popular se mueve todo, porque es un mensaje cultural, es parte de la dinámica cultural. La cultura es dinámica. Las canciones son parte de eso. Entonces, si no se mueven las canciones... ¿Qué tiene Luciana Julián? ¿Por qué cantás a dúo con él? Bueno, eso también. A mí, yo lo escuché, ya ni recuerdo, yo supongo que fue el Spotify que me lo trajo. En principio fue una voz que me acarició. Tiene un instrumento bellísimo y sabe cómo usarlo. Me gusta como el criterio que le impone a ese instrumento, cómo lo usa, cómo lo maneja. Me gusta como intérprete, me gusta como compositor y como autor.
solo por el hecho de que pongo sus canciones, pongo su perfil en el Spotify y no me decepciona. O sea, lo puedo estar escuchando mucho. Eso no te lo acabo de decir. La otra vez me hice un venoso de intravenoso no te de exceda, Juli igual no te Venegas. excedas. Y la verdad es que está muy bien. Y bueno, y esto que hizo Julián, por ejemplo, esta noche, que vamos a hacer es un trabajo enorme el que hizo él. Es muy difícil, ¿viste? Porque uno invita al otro y siempre quiere que el otro siempre tiene que estar haciendo el trabajo duro. En este caso el trabajo duro lo hizo él y yo estoy muy contenta porque... Que bueno, a veces te toca también. Claro, por fin. Siempre el laburo duro lo suelo hacer yo. Entonces ahora él, gentil y amablemente me invita. Yo lo invité, alguna vez toqué en Rosario y nos cruzamos. Esta fue la primera vez que cantamos juntos. La primera vez cantamos juntos. Y estuvo lindo lo que sucedió. Y bueno, pero no sé, después no hablamos más y pasó el tiempo, sí. Él con sus cosas, yo con las mías, y ahora nos volvemos a juntar. Y la vida en la era de la crueldad, ¿no? Les cuento a los que vivan por Villa Ballester o alrededores que Luciana Jury, que está aquí con nosotros, va a cantar el próximo viernes, el viernes 3 de julio, a las 10 de la noche en el Club de la Música, que queda en Alberdi 449 en Villa Ballester. Las entradas por alternativa teatral son muy accesibles, una mujer, una voz, una guitarra y un racimo de canciones. Pero ahora estamos en esta noche, en el Abasto. Esta noche, sí. Les queremos pedir un poco más de lo que preparaste con amor. Vamos por todo. Vamos por todo, querido. Porque recién hablaba de... Vamos por todo. No, y además Julián es un estudioso guitarra. de la canción, ¿viste? El tipo es un tipo que piensa, trabaja sobre la canción popular. Y me gustaría hacer un programa de radio con vos sobre la canción popular. Qué lindo todo lo que dijo Luciana con los ojos cerrados y él al lado sobre él, ¿no? Qué lindo eso. Estuvo bueno, fue un gran momento, gracias. Bien, la fandermolea, podés decir, Julián. Mira, tiene un color, yo le decía a Juli, le digo, es increíble, le digo, todas las versiones que me manda, aparece el río, aparece el puerto, aparece su Rosario, eso es increíble cómo puede aparecer sutilmente. Yo creo que ni vos te das cuenta, pero sutil, naturalmente aparece una sonoridad propia de su territorio. Sí, es maravilloso eso. Gracias. ¿Cree que nos arriesguemos? Vamos, y sí, bueno, sí, tampoco. En esto de apropiarse de canciones, agarramos una canción, esta es del Indio. Esto es del Indio, sí. Esto es del Indio. Sí. Y bueno, también nos pusimos aventurero como ella describió bien que hace Liliana y la desarmamos un poquito a ver qué pasa. ¿Va a ser el tesoro de los inocentes, te pregunto? También. Veamos. Espera, me saco esto. Y nos empujen y pisoteen, que este temblor ya va. No tengan miedo todos, pronto a los botes, y no se asusten, que la María ayudará. Les pido que mueve los hilos en los gobiernos, locos de gran intensidad, por la verdad que oculta. Les pido que recen todas nuestras historias. Ya son sufrientes, se enturbian y quedan atrás. Nos quieren
anciana fruta. En veneno siniestro vamos y no se empujen ni pisoteen, que este temblor ya va a parar. No tengan miedo todos, pronto a los botes y no se asusten, que la marea ayudará. Les pido que ¿Por qué pensaste esta canción en medio del repertorio? Vos ya la habías cantado, claro. Todos a los botes. No, lo hicimos porque, bueno, el acontecimiento nos superó además, ¿no? Y teníamos que hacer algo sí, con el indio. Sí, porque en el momento de armado de todo esto sucedió lo del indio y también en eso compartimos con Luciana y creo que nos junta también, que es una idea de canción popular amplia. Es algo que ya venía hablando el nuevo cancionero, ¿no? Una idea degenerada, más allá de los géneros. No sé si degenerada, sí, entiendo que quiere decir desgenerada, ¿no? Pero en el sentido de que generalmente la canción popular se la relaciona más con lo folclórico y con Luciana creemos que la canción popular es amplia y puede venir de muchos géneros. Lo importante siempre es la igualdad cultural, que no haya pisotones culturales de una manifestación por sobre otra, sino que estén todas a disposición para lo que se quiera decir. Y en ese sentido nosotros incorporamos canciones que no necesariamente son del repertorio folclórico, que pueden venir de otro lado y hacerlas folclóricas y que todo dialogue. Hablando de Lilian Herrero como ejemplo, vos participaste de la presentación en público en el ND Ateneo de su nuevo disco. Entre 9 canciones hay una de Charlie y una de Luis Alberto Spinetta, de una cantante de raíz folclórica, digamos, ¿no? Sí, bueno, por eso está total. Yo creo que ya está eso. Bueno, uno cree que hay discusiones que ya están saldadas y no, pero no sé, para mí, es más, creo que también el desafío, en mi caso, me resulta gozoso hacerlo, placentero, poder de repente hacer una canción como esta que acabamos de hacer en tiempo de rasguido doble. Es como que justamente abrazamos el género del rasguido doble, pero viene el indio a contarnos sobre ese rasguido doble. Entonces, el indio había nacido en Paraná, en Entre Ríos, claro. Es decir, que no está lejos del rasguido doble. Yo creo que le gustaría mucho. Su propio origen. En fin. ¿Tu papá acaba de cumplir años? El negro cumplió en abril. ¿Cumplió cuántos? Y mira... Decilo. No, te voy a decir, tiene su físico y su espíritu como de 70, 60 y pico, 70. Está impecable ese hombre. Pero bordea los 90. No sabemos. Más vale, el tiempo está después, mirá. Él es un hombre muy coqueto. Estás respetando su propia coquetería. Estoy respetándolo a él, sí. Nada más y nada menos. Sí. Está hermoso, por otra parte. Está muy bien, sí. Digo esto porque creo que Luciana se podría edificar todo el resto de su carrera cantando la obra de Leonardo Fabio, de su tío. Y sin embargo, no lo hace. No, todavía. Solamente ha pedido. Vamos a hacerlo en algún momento. Alguna cosa con... Ahí siempre me dicen, no, hay una orquesta para hacer las canciones. ¿Tenías una cercanía de relación así, cantaban juntos y todo eso o no? Teníamos una relación cercana, no nos visitábamos muy seguido porque la vida de mi tío siempre fue muy agitada. Él era el que iba más a Tortuguitas que lo que nosotros lo visitábamos en Capital. Esto es así.
Claro. Él y ahí iba- sí se daba la situación de intercambio. Sí, no. Juego. Sí, sí. Mucho humor, era un hombre con mucho sentido del humor. Y bueno, sí, él fue el que me dijo, nena, acá hay que laburar, hay que hacer, alguien en la familia tiene que laburar. Me dice, ¿por qué no haces farmacéutica? Si vos estudiás farmacia, yo te pongo una farmacia. ¿Y qué fue a hacer? Farmacia. Duré un suspiro. Y dije, mira, vengo con el micrófono incorporado como todo el resto de la familia, así que nada, Lo siento. esto es lo que hay. Claro, una historia de familia asignada por la radio, la canción, el cine, un montón de elementos ahí, la literatura, los guiones, el canto cuyano, hay un montón de elementos ahí, ¿no? Que podemos ver muy fácilmente. Ahora, que no trabajás, eso debe ser una invención de alguien, porque sos la hormiguita viajera. Bueno, alguien tiene que trabajar, es que en el ámbito del arte, Hacer guita, hacer plata. ¿Cómo? ¿Y cantando canciones con una guitarra por ahí no se hace plata? Mira, la verdad que igual... Estoy re sorpresa. Sí, no, yo estoy conforme dentro de... O sea, también es eso. Estamos en un momento difícil. Yo estoy sola, entonces para mí es más fácil sostener este proyecto en estas instancias. Pero bueno, de repente también uno quiere tener un contacto, banda o trío o hacer cosas y bueno, difícil. hay que hacerlo así como muy esporádicamente porque no se puede, porque es cada vez más complicado, más difícil, pero bueno, igual hay que hacerlo y acá estamos con el Nos público. acostumbramos tantos a los solistas con su propia guitarra por esta imposibilidad que ahora cuando te vemos cantar con alguien que toca la guitarra, que toca los instrumentos. ¿Cómo toca? Claro, recuperamos lo otro. Pero hay un proyecto macro de que todos nos volvamos solistas, Claro. ¿viste? Hay Sí, como- eso, claro, hay que O sea, tener como- cuidado. No es pura coincidencia, No es sino casualidad. es un plan. Es un plan de que te vuelvas solista, de que no te juntes con Es que otros. no todos además tenemos las posibilidades de sostener un concierto No, solos. obvio, pero no la todos- gente que es talentosa, pero necesita un acompañante, Así dos seas el personas. más talentoso del mundo, necesitas a otro. u otra. Siempre, por supuesto. Así seas desde el ya. uno, siempre necesitas Desde a ya. otro y a otra. Les pedimos una más, Julián, si sos tan amable, vos que sos el dueño del repertorio. No soy el dueño del repertorio. Lo que pasa es que él es capricorniano y todo necesita tener un orden. Y muy sí. bien, porque yo soy todo lo contrario. Y la culpa la tienen los signos, ¿crees vos? No hay culpa, Carlos. Menos mal. Basta ya de culpas. Basta de culpas. Basta de culpas. Cuando fui para la pampa llevaba mi corazón contento como un chirigüe, pero allá se me murió. Primero perdí las plumas y luego perdí la voz, y arriba quemando el sol. Cuando vi de los mineros dentro de su habitación, me dije mejor habita en su concha el caracol, o a la sombra de las leyes del refinado ladrón, y arriba Quemando el sol, la hilera de casucha frente a frente, sí señor, la hilera de mujeres frente al único pilón, cada una con su balde, con su cara de aflicción, y arriba quemando el sol. fuimos a la pulpería para comprar la ración. 20 artículos no cuentan la rebaja de rigor. Las canastas vacías volvimos a la pensión, y arriba quemando el sol. Zona seca de la pampa, yo le vuelo un cartelón. Sin embargo van y vienen las botellas de licor. Claro que no son del pobre contrabando, qué sé yo, y arriba quemando el sol. Paso por un pueblo muerto, se me nubla el corazón, aunque donde habita gente la muerte es mucho peor. enterraron la justicia, enterraron la razón, Y arriba quemando
sueño cuentos de ponderación. Digo que esto pasa en Chucky, pero en Santa Juana es peor. El minero no sabe lo que vale su dolor. Y arriba quemando el sol, me volví para Santiago sin comprender el color con que pintan la noticia cuando el pobre dice no. Abajo la noche oscura, oro, salitre y carbón, y arriba quemando el sol, y arriba quemando el sol, y arriba quemando el sol, y arriba quemando el sol. Qué grande, buen dúo, excelente. Hermoso, Si yo estuviera escuchando en Chile diría de 3 canciones que cantaron, 2 canciones son chilenas, La última, un clásico de Violeta Parra, que tal vez no hubiera llegado a donde llegó de no haber mediado el disco que Violeta Parra recibió como homenaje de Mercedes Sosa, cuando todavía no era tan importante ni en su propio país, y era sin embargo Violeta Parra. Mariel Franco Calea te escribe desde Madrid, nos está escuchando desde Madrid, dice: Poli, dile a Luciana que justo lo primero que pensé era que estaba muy guapa. ¡Ay! Estás muy hermosa, Lu, muy hermosa. Ya que te preocupaba eso, bueno, ahí tenés una impresión. Gracias por esta maravilla musical que nos ayuda a elevarnos de la triste realidad. Luciana y Julián son un lujo, dice Estela Maidac. Ahora estoy leyendo mensajes en vivo de los oyentes en vivo respecto a lo que está pasando. Buenas tardes, Carlos, dice Mario desde Matadero. Qué linda tarde nos están haciendo pasar, primero con Leopoldo Marechal y ahora con Luciana Jury y Julián Venegas. Gran momento, no solo por escucharlos cantar, sino por el diálogo que están teniendo también. Muchas gracias y sigo escuchando mientras hago como que laburo. Bueno, qué bueno que puede hacer como que laburo. Como, bueno, es un poco como laburar, hacer como que laburás. Jorge Verge nos escribe desde Mendoza, dice: por lo dicho, hoy cantar es casi un acto revolucionario. Casi siempre, ¿no? Cantar es un acto conmovedor y revolucionario. Piel de gallina por 100, Adriana de Fassi escuchándonos. Bueno, podría seguir así a montones, pero es lo que nosotros estamos percibiendo y sintiendo también, ¿no? Es verdad, es una gran emoción. Esta noche hay que ir al Abasto, entonces, ¿a dónde, Carlos? Jean Jaurès 347 en el Abasto. Es una de las pocas, uno de los pocos nombres en francés que pronunciamos todos de memoria por repetir. Igual de chiquita me encantaba leerle el nombre, decía Jean Jaurès. Exacta, porque después si te ponen la palabra Chateau, por ahí tenés un problema, salvo que conozcas el Chateau Carrera. En el JJ Cultural. En el JJ Cultural, hoy viernes a las 21, las entradas anticipadas por Passline son muy baratas. Cantaría. ¿Qué canción cantarías con los artistas? Es la pregunta inicial. Gracias por haber venido, Julián. Gracias, señora Luciana Jury. Saludos a papá. Gracias, a papá Sujair Jury, el coqueto. Nos vamos por aquí. Y muertas de amor. Cada coraza se ve singular, aunque alejada de idéntico par, una forma de estar se agotó. Olas contadas y adiós. Ruina de almejas puedo formar, nuevas parejas, quizás un collar donde sea que vayan a estar. Memorias de abrir y cerrar. La mano lenta nos pone cerca, propone perlas a mitades, sueltas y muertas de amor. Cuenco de mi corazón. ¿Tu negocio necesita más clientes? Entonces necesitas estar donde la gente escucha, mira y participa. Hoy la radio ya no es solamente radio. En AM530 tu marca entra a una comunidad real. Aire, streaming, redes sociales y menciones en vivo. No importa si tenés un comercio, una pyme o un emprendimiento. Armamos campañas accesibles, creativas y pensadas para que inviertas mejor y vendas más. Porque cuando una marca conecta con una comunidad, se vuelve parte de la conversación. Mándanos un WhatsApp
al 11 64 19 16 50 o escribinos a nuestro mail anunciosam530@gmail.com y armemos juntos una propuesta para tu negocio. Hay un lugar donde todo invita a quedarse. Un destino para disfrutar en cada momento. Aventura, deporte y relax. Esta temporada, Santiago del Estero te espera. Gobierno de la provincia de Santiago del Estero. 12 libros con las grandes plumas que escribieron sus históricas contratapas. Hellman, Sacomano, Eva Giberti, Feynman, Hugo Soriani, María Moreno, Fresán, Galeano, Horacio González, Dalmaceto, Bayer. Este domingo en tu kiosco el primer libro, Osvaldo Soriano. Compra opcional 25.000 pesos con página 12. Este programa lo auspicia Huawei, desde hace más de 20 años impulsando el desarrollo de las telecomunicaciones en Argentina. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. ¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. La tarde con Carlos Polimeni. AM530. Somos radio. Y nos llega el momento de la voz del director del Centro Cultural de la Cooperación y además secretario general del Partido Solidario, nuestro compañero Juan Carlos Junio. Juan, buenas tardes de viernes, ¿cómo van? Ahí no lo estoy escuchando a Juan Carlos Junio, pero ahora lo solucionamos. ¿Estás ahí, Juan? Hola, hola. No. Lo escucho desde muy atrás, pero seguramente lo recuperaremos. En tanto, voy contándoles cosas que tienen que ver con la lógica del programa. Y entre esas lógicas, la invitación a que, si tienen ustedes deseos, se queden con nosotros a tomar Café Bantú. Café Bantú es el café de la radio. Tiene el aroma y el sabor de cada uno de los días en que trabajamos en la radio. Vos podés probarlo en tu casa. Es un café de especialidad con máquinas expendedoras de última generación. Es muy fácil comunicarte con Café Bantú si tenés en tu trabajo, en tu casa, la idea de que llegue el café. Este café, que es leyenda de aromas y sabores que inspiran, está en Instagram @Café Bantú, o podés escribir por la web www.cafebantú.com.ar, maileás con ellos, mandás un correo electrónico para decirlo en correcto castellano y tenés a disposición los servicios de Café Bantú. Ahora sí, nos vamos rumbo a la voz de Juan Carlos Junio. Juan Carlos, buenas tardes, ¿cómo va? Bien, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás, Poli? Bien. Mira, creo que vale la pena repasar en este hecho trascendente que es la resolución de la Corte Suprema de Justicia, que dejó firme
la medida cautelar que obliga a pagar un incremento salarial a los docentes, incorpora una cantidad de becas que el gobierno excluyó, en fin, rechazó un recurso extraordinario que había presentado el gobierno nacional. Bueno, no olvidar que este es un caso muy particular desde el punto de vista del funcionamiento democrático, ya que esta ley fue aprobada 2 veces, vetada 2 veces y vuelta a aprobar 2 veces, un caso que seguramente debe ser único en la historia parlamentaria. Pero a donde creo que vale la pena reparar es en las causales de este fallo de la Corte. Esta es una Corte que ya sabemos tiene sus 2 ojos puestos en el establishment económico, en el establishment político y también en el mediático. Esa es en gran medida la postura de esta Corte. Sin embargo, no podemos dejar de apreciar que siempre también tiene un ojo puesto en la opinión pública, o sea, con un sentido pragmático. Y yo creo que esa es la verdadera causal de este fallo tan trascendente. Las 4 marchas multitudinarias de cientos de miles, algunos llegaron a hablar de 1 millón, pero además en todas las plazas y ciudades del país. Yo remarco esto porque en general en estas movilizaciones de masas siempre hay alguna lectura que yo creo simplista o hija de un momento de derrota y de eclecticismo y de pesimismo que concluyen, bueno, hubo 500.000 de personas, 1 millón de personas, pero no sirvió para nada porque el gobierno hace lo que quiere. Yo francamente creo que este gobierno ni ninguno hace lo que quiere, sino que hay un vínculo con la relación de fuerzas. En la Argentina, precisamente, el tema universitario, yo diría desde 1918, desde los reformistas, hay un acceso masivo de las clases medias a la universidad en sus distintos estratos, y yo diría desde el primer peronismo y muy particularmente en los últimos 20, 30 años con las universidades en la provincia de Buenos Aires y otras provincias, también hay un fuerte ingreso de trabajadores, de estudiantes de familias que por primera vez concurren a la universidad. Como decía, también en el Parlamento se generó todo este rechazo, y yo creo que todo está ligado a la opinión pública y a estas grandes movilizaciones sociales. Por eso, esa es, yo diría, la principal conclusión en la que quiero enfatizar. No es que soy el único que imagina esto, hay otros también, pero insisto en que se debe enfatizar en esto, porque nos abre el camino a comprender mejor que las implicancias de estas grandes movilizaciones. Por último, yo diría que uno de los grandes argumentos que daba el gobierno para este caso es que no hay fondos para poder afrontar este gasto. Ellos no lo consideran una inversión cultural social, sino un mero gasto. Justo en los días en que el gobierno, con la aquiescencia del Parlamento Nacional, decide pagarle a un grupo de usureros internacionales que en mi barrio le llaman fondos buitre, ¿no es cierto? Y más decorosamente esto lo llaman Hold House, por 171 millones de dólares. Así que, bueno, quería básicamente remarcar esta valoración política que explica el fallo de la Corte Suprema. Me quedé pensando en esa apreciación sobre que no sirve salir a la calle a sentar bandera, en este caso en defensa de los presupuestos de la educación pública en la Argentina, en el momento del indulto de Carlos Menem a los genocidas al comenzar su gobierno, ¿no? Y que me quedé pensando. ¿Te acordás que nosotros estamos en el Diario Sur, Juan Carlos Junio, y organizamos un festival musical en el Obelisco contra el indulto, donde vinieron a cantar? Mirá de lo que te acordás, me alegro mucho de tu recuerdo. Claro, vinieron a cantar Fito Páez, Adriana Varela, Guillermo Guido, grupos de rock, Ariel Prat, un montón, para expresar en público el repudio al indulto, y hubo una marcha
a la que asistieron 200.000 personas desde la sede del Poder Legislativo hasta la sede del Poder Ejecutivo, es decir, desde el Congreso a la Casa Rosada. Después el propagandista menemista Bernardo Neustadt dijo, bueno, 200.000 personas, son pocas, y en la Argentina viven 35 millones, es decir, que hubo 34 millones de esos 800.000 personas que no marcharon contra el indulto y apenas 200.000 que lo hicieron. Esa forma de pensar, de invertir completamente las cosas, y que a nosotros hoy nos dejaría tranquilos de conciencia respecto a qué hicimos en aquel momento, como ahora habrá mucha gente que estará tranquila de conciencia respecto a yo combatí todo lo que pude este gobierno cuando el tiempo haya pasado y otros se pongan los laureles de lo que en realidad no hicieron. Algo así ocurrió con el 2x1, claro. El mentado 2x1 que también esa pueblada lo frenó. Y bueno, de lo que se trata es de las lecturas. Es inevitable, Carlos, que haya Neustadt. Ahora hay otros más modernos que ofician de lo mismo, ¿no? Son los hijos de... Los hijos de, así es, para que la ciudadanía se equivoque, se confunda y se sostenga en una suerte de pesimismo que lo desmoviliza. Por eso creo que vale la pena repasar los temas de la conciencia. El 24 de marzo en todas las plazas del país hubo cerca de 1 millón de personas. Alguno podría decir, bueno, no sirve para nada. Es un gravísimo error, casi diría es un simplismo político que no hay que aceptar, hay que rechazar. Por eso pongo el énfasis en lo que se hace y en las multitudes que igual son multitudes. Juan Carlos, gracias. No, al contrario, chau, Carlos. Juan Carlos Junio, que es diputado nacional con mandato cumplido y sabe colgar muy bien el teléfono. Estás escuchando La Tarde con Carlos Polimeni por AM530. Somos Radio. ¿34 suena Nocturno de Chopin acá en la radio? Qué bueno que así sea. Es el preludio en mi menor, opus 28, número 4, interpretado por Marta Argerich. Esta es la música de la obra que te conté más temprano y le conté a la audiencia, que se llama Maldita, que es de Sandra Franzen y que dirige el Indio Romero con un gran elenco argentino. Amo a los actores argentinos, por eso esta devoción con la que los presento. En esta pieza trabajan Bando Villamil, Antonia Bengoechea y Félix Santamaría, y se reestrena el 4 de julio, los sábados de julio y agosto a las 20:30 en el Método Kairos, que queda en El Salvador 4530 en la ciudad de Buenos Aires, y consiguen las entradas por Alternativa Teatral. Para hablar de este drama rural, si se quiere, y existe el género de esta pieza, de esta obra de teatro, invitamos a su protagonista, a uno de sus actores, a Bando Villamil, a conversar en esta tarde, la tarde con Carlos Polimeni por la Somos Radio AM530, la radio de Madres, la radio de EVE. Hola, Bando Villamil, ¿cómo te va? Marina Iglesias te saluda y Carlos Polimeni, ¿cómo andás? ¿Cómo andan, Marina, Carlos? Bien, acá ¿cómo va? Bien. Qué bueno. Qué gusto saludarte, Bando. Y preguntarte, bueno, reestrenan Maldita, que había tenido unas enormes y buenas críticas en su temporada anterior del 25, y ahora vuelven junto con Antonia Toti Bengoechea y Félix Santamaría al Método Kairos. ¿Cómo invitamos a la audiencia para que vayan y saquen las entradas por Alternativa, vayan a ver Maldita los sábados de julio y agosto a las 20:30 horas? Bueno, no sé cómo invitarlos, sí creo que la mejor manera es contar la experiencia propia, lo que me pasó a mí. Esta obra es una obra que ganó un concurso de arte vivo, de dramaturgia, y a partir de ahí me convocaron a mí para hacerla. Me encontré con un texto absolutamente infrecuente, con una autora absolutamente infrecuente. ¿Qué es esta Sandra Franzen? Sandra Franzen, que la verdad que tiene una pluma exquisita y que
trabaja un teatro de alto contenido. En este caso concreto, ella, y en su obra en general, ella habla sobre la mujer, pero que todos sabemos que la revolución femenina ha sido la revolución más grande que hemos vivido, ¿no? Y ella la saca completamente de los lugares comunes que se trata habitualmente el tema de la mujer, y va por un camino infrecuente, con nuevas aristas. Realmente es extraordinario como escribe. Para mí descubrí una autora impresionante, y a tal punto que en general cuando uno hace teatro uno recibe un material y está viendo a ver qué es capaz de hacer con ese material. En este caso el desafío era estar a la altura de ese material, porque está escrita impresionantemente bien, y con un lenguaje muy, muy bien manejado. Uno como actor en general, cuando recibe un material y lo empieza a leer, empieza a ver cómo lo diría uno esto o eso, y hace algunos cambios, que en este caso me sucedió lo mismo, pero después los deseché todos, porque está tan bien escrita que acá había que ser absolutamente fiel al material escrito, porque es excelente. Qué lindo y qué gusto debe ser interpretar esos textos, si es el deleite al leerlos. Me imagino que al ver interpretarlos por ustedes, la historia y que esté también escrita, también le debe llegar al espectador. Voy a ir cuando reestrenen a ver Maldita. ¿Y cómo fue la experiencia también de trabajar con Antonia Bengoechea y Félix Santamaría, que son una especie de sobrinos tuyos, ¿no? Porque Toti es la hija de Alejandra Darín y Félix el hijo de Carlinga, ¿no? De Carlos Santamaría, y que has visto crecer, nacer, básicamente. Exacto. Mira, en principio cuando me convocaron a mí, en principio cuando me convocaron a mí, me convocaron con otros actores. El elenco era con otros 2 actores que eran alumnos de Luis Romero, que es quien dirige la pieza, y a mí me gustó tanto la obra y tanto el personaje que no lo dudé ni un minuto y me puse a trabajar. Pero después, bueno, por esas cosas que tiene la vida, los avatares, nuestra actriz quedó embarazada y nuestro actor se iba a vivir afuera, y bueno, ahí fue cuando entró primero Toti Bengoechea, Antonia, a quien conozco desde que es muy chiquitita, y luego entró Félix, que es además mi ahijado, hijo de uno de mis mejores amigos, y que bueno, era como toda una duda también, porque son jóvenes y eran convocados más que nada por el vínculo amistoso, porque eso es muy importante también, porque el teatro, como sabemos, es una convivencia y tiene que ser dulce. Y amorosa, es una especie de familia. Y amorosa, pero la verdad que el resultado es extraordinario, no me dejan de sorprenderme los dos, son excelentes actores, están tan bien elegidos, no los elegí yo los propuse, están bien elegidos para sus personajes, que es increíble, se recrea una historia con una verdad enorme, y eso se respira, lo sienten todos y lo sentimos nosotros también. Qué lindo, bueno, ya es un montón. Si estuviese escuchando y fuese un oyente de este programa, ya estaría yendo a buscar para ir a ver Maldita al Método Kairos, porque bueno, esto que contás de la autora y su mirada femenina, sobre todo, porque no hay tantas autoras de teatro que tengan esa pluma excelsa, ¿no? Bueno, ahora Sandra Franzen, pero también, digo, Yasmín Rezá, pero después no hay así el buen teatro. De esto que hablas del buen material, de al leerlo, querer reproducirlo tal cual uno lo lee, no hay tanto, ¿no? Es difícil encontrar buena dramaturgia. Es difícil, por supuesto que la hay, pero este es un caso realmente de una excelencia impresionante, es impecable como escribe. Y además escribe sobre un universo campestre, porque ella viene de la Pampa Gringa donde sucede la obra. Por supuesto la obra está situada en 1920, pero es una actualidad increíble la obra, es muy muy vigente la temática, y ella proviene de ahí porque ella es hija de inmigrantes suizos. En general pensamos que la Pampa Gringa estaba poblada por los inmigrantes gringos, los italianos,
pero también había una gran comunidad de inmigrantes suizos ahí, y ella proviene de ahí y conoce muy, muy bien ese lenguaje y ese universo. Y está bueno porque, cuanto más local, más universal, y entonces se vuelve algo que nos representa, ¿no? A nuestras pampas húmedas, a nuestra localía. Absolutamente, es tan nuestra la obra, tiene una raíz tan argentina y al mismo tiempo una vigencia, el material notable. Y Bando, ¿cómo estás viviendo ahora estos tiempos que han cambiado tanto, ¿no? En donde los actores empiezan a estar desdibujados dentro de una cultura, y en otros momentos en donde había más encuentro, más posibilidad de trabajar, más espacios, más apertura, ahora que hay que remar mucho más, ¿no? ¿Cómo lo ves? No solamente como actor, yo estoy muy... Mira, hace un tiempo estaba en una charla con un amigo hace unos años y le decía que estaba confundido, que no sabía, que no me funcionaban las antenas, que no sabía de qué hablar, que no sabía lo que estaba sucediendo, que había algo que me superaba y que no me funcionaba en mi nivel expresivo. Y a los 2 meses empezó la pandemia y él me llamó y me dijo: sos un visionario. Le digo, no, nada que ver, yo no estaba hablando de esto, estoy hablando de otros cambios que siento que vienen. Y un poco me pasa eso, estoy confundido, más allá de la política, más allá, los tiempos modernos se suscitan de una manera complicadísima, donde antes uno podía visualizar los cambios y obrar en consecuencia, decir, bueno, ahora las cosas son medias así, la voy a encarar de este lugar, pero hoy todo se precipita tan vertiginosamente que uno siempre parece estar tarde, parece estar atrás de la cosa nos supera permanentemente y nos tenemos que estar adaptando a una velocidad casi imposible. Dentro de este panorama y también del panorama de la caída cultural que viene sufriendo el país hace mucho tiempo, pero que se nota muchísimo hoy, yo me resguardo en el teatro por suerte, existe el teatro, por suerte tengo esto para agarrarme. Hoy vemos que los actores, como no hay muy poca producción audiovisual, se están refugiando en el teatro, sobre todo en el teatro comercial, pero a mí el teatro que más me interesa es el teatro de contenido, el teatro autoral, de búsqueda artística, claro, y que está en el teatro alternativo o el teatro off. Eso es realmente un refugio importante. Y yo estuve varios años sin actuar por distintos motivos personales, y bueno, ahora volví hace unos años y nada, siento que este es mi lugar, que es mi refugio, que es el lugar que me cobija. Qué lindo es escucharte todo lo que decís, Bando Villamil. Además de admirarte y quererte mucho, te quiero agradecer este ratito que conversamos. Invitamos de nuevo a la audiencia, se reestrena el 4 de julio, sábados y de julio y agosto a las 20:30 horas en el Método Cairós, El Salvador 4530 en la ciudad de Buenos Aires. Las entradas están por Alternativa Teatral y vamos a ver Maldita de Sandra Franzen con Bando Villamil, con quien conversamos, Antonia Bengoechea, Toti y Félix Santamaría, dirigidos por el Indio Romero. Gracias, amigo. Bueno, Marina, ha sido un placer y bueno, lindo verte, porque por más que esto esté saliendo por radio, yo te estoy viendo en un Zoom, verte en este rol. Igualmente para mí, verte, y nos vemos el sábado 4 de julio que vamos a ver Maldita. Gracias. Dale, te dejo un gran abrazo para vos y para Carlos. Dale, chao, chao. Abrazo para vos. Nosotros también estamos viendo a Bando Villamil y yo me quedé mirando la biblioteca, la hermosa biblioteca que estaba. Gran lector, Bando Villamil, lee mucho. Que estaba a sus espaldas, los que escuchan en la radio no ven la biblioteca, los que vieron el streaming la sabrán apreciar. Hablando de teatro, ¿no? Este domingo... Qué importante es el teatro, ¿eh? Y qué transformador es, al menos para el público sensible, ¿no? Este domingo a las 20 es la última función de este mes, pero la obra sigue en cartel durante todo julio en Espacio Callejón de Proyecto Berta, una obra que cuenta, un unipersonal de María Seguine, la historia de una mujer. La vemos ahí, en la intemperie teatral. Llueve, hace frío,
duerme en el piso, bueno, está completamente fuera del sistema, ha caído del sistema, está en la marginalidad callejera en una ciudad que es la ciudad de Buenos Aires, pero aún así está cuidando, en su caso está cuidando perros callejeros. Nos damos cuenta inmediatamente que el asunto de la intemperie no es un asunto del tiempo y del clima, sino también de los afectos, que rescatar perros, un gesto humanitario, es un gesto político de alguien que ha sido abandonado, que se cayó del sistema. Por lo cual la obra se va transformando en una ética de la ternura frente a un mundo deshumanizado. María Seguini es dirigida en la obra por Fati Araguate, los textos son de Sonia Novello y Marcelo Valerga, las entradas se consiguen por la alternativa teatral, la capacidad es limitada, los domingos suele estar lleno, les recomiendo que vayan a ver esta obra y se den una dosis de humanidad. Te cuento, Carlos, no sé si estuviste viendo estos días, Nacho Levi fue denunciado por su expareja, la última expareja, después otras 2 exparejas abrazaron la denuncia pública que hizo Cecilia C., licenciada en psicología, instagramer a través de sus conocimientos psicológicos. Eso devino en que, bueno, por supuesto la opinión pública y la masificación de las redes sociales a través del escrache trajeran a colación un pedido de posicionamiento de la organización de la cual Nacho Levi era dirigente, que es la Garganta Poderosa. Claro, está netamente asociada a toda la historia de la Garganta Poderosa, la figura de Nacho Levi. A su dirigente, ¿no? Nacho Levi. Entonces, hace un ratito nomás, 40 minutos, la Garganta Poderosa como organización política, territorial, social, organización social más bien y correctamente dicho, largó un comunicado que me gustaría transmitir. Vamos a repasar los términos del comunicado. Es interesante, es importante, sobre todo cómo la Garganta Poderosa y Nacho Levi en esta instancia aparecen unidos y hay una forma de resolver lo que es técnicamente un conflicto. Recuerdan que el proyecto de darle una voz autónoma en el periodismo a aquellos que viven en situación de villas en la ciudad de Buenos Aires, en los lugares más problemáticos, fue una idea muy poderosa en su principio y que la Garganta Poderosa logró entrevistas con el Indio Solari, con Messi, con el Papa Francisco, entre otros que en algún momento fueron muy importantes para mucha gente, incluyendo la gente del periodismo. El comunicado con que la Garganta Poderosa se separa de Nacho Levi dice lo siguiente. Sí, la Poderosa decide apartar a Nacho Levi de la organización porque la Poderosa es un movimiento de asambleas territoriales conformadas mayormente por vecinas, mujeres y disidencias sexuales, que busca transformar la realidad de los barrios populares. Dice, habla en primera persona, ¿no? Somos nosotras las que paramos las ollas, acompañamos a las familias, enfrentamos las violencias y sostenemos el trabajo comunitario todos los días. Nuestro feminismo no es un discurso, es una práctica cotidiana, ¿no? Uno cuando es feminista es como peronista, desde que se despierta hasta que se va a dormir, y así sucesivamente. No es feminista de ratos, como no es peronista de ratos, ¿no? Feminista dice, a raíz de todo lo que estamos atravesando de manera colectiva y consensuada entre todes, activamos nuestro protocolo de géneros, una herramienta generada de manera asamblearia para el abordaje de todo tipo de violencias hacia las mujeres y disidencias sexuales. En esta línea decidimos avanzar en el corrimiento total de Nacho Levi de la organización. No miramos para otro lado ni relativizamos los hechos, creemos que esta es la forma de abrazar y creer en la voz de quienes deciden hablar, así como de cuidar la construcción que venimos llevando adelante. Y a las personas que integramos este movimiento, lo sucedido es incompatible con la conducción de nuestra organización. Bueno, los tiempos de las redes sociales, recién un poco cuando lo decía, ¿no? Exigen respuestas a una velocidad que va a contramano de una construcción como la nuestra. Somos muchas compañeras las que militamos en esta organización y esto nos moviliza fuertemente. Masticamos, dialogamos y elaboramos con los pies en el barrio nuestros posicionamientos políticos por consenso. Vivimos en una sociedad machista, esto es así, doy fe, rodeadas de personas que ejercen distintos tipos de violencia dentro y fuera de nuestros barrios. Como respuesta, construimos nuestro feminismo villero, que nos enseña a revisar nuestras propias prácticas, qué importante esta línea hermosa, que nos enseña a revisar nuestras propias prácticas y a creer y escuchar, acompañar a quien se acerca atravesados por situaciones de violencia de género. Aprendimos en nuestro recorrido que al patriarcado no lo enfrentamos tirando hacia afuera el problema,
no usamos el escrache y la cancelación porque no las creemos estrategias efectivas frente a la violencia machista, sino que nos hacemos responsables desarrollando herramientas de abordaje colectivo. Entendemos que ninguna organización está exenta de reproducir las prácticas violentas que busca combatir. Nosotras venimos transitando un enorme proceso de revisión en pos de erradicar las violencias y promover en forma de hacer política cuidada, compañera y sobre todo feminista. Esta organización trasciende a cada una de las personas que la conformamos y seguiremos en este camino de aprendizaje y construcción como cada día para crecer como colectivo y transformar la realidad en la que vivimos, no solo la nuestra, sino la de todos. Gracias por los mensajes que nos fueron enviando la Asamblea La Poderosa de todo el país. Nos sentimos abrazadas y seguimos para adelante. Mover para adelante siempre. Sigue La Poderosa en su trabajo territorial asambleario, porque lo personal es político. No es menor el asunto, ¿no? Incluso la apreciación respecto a las redes sociales y su demanda de urgencia, pero a su vez las redes sociales le permitieron a millones de personas de darse cuenta de qué estaba ocurriendo en tiempo real, ¿no? Las personas son discutibles, hay ideas que sin embargo no se discuten, hay tiempos que pasan, hay personas que pasan, hay causas que no morirán nunca. Pero al respecto, los organismos de derechos humanos y los medios de comunicación que le daban tanta cabida a la persona ahora denunciada, ¿harán su propia autocrítica? ¿No sabían lo que pasaba antes o hacían oídos sordos antes respecto a lo que ahora no van a hacer los oídos sordos? Son medio de hacer lo contrario que dice esa misma organización, son más de patear la pelota afuera, ¿no? Porque la actitud plateísta no juega en la cancha y pone los pies en el barro o en la cancha, ni levanta la cabeza para ver qué está haciendo el compañero o la compañera. Son bien de que tienen la impunidad de la garantía de la platea y entonces cuando les cae la pelota, la tiran para afuera, no quieren jugar, ¿entendés? Es como no quieren pagar los costos. Es como quieren ¿viste? Evita lo decía, renuncian los honores pero no a la lucha. Ellos renuncian a la lucha pero quieren los honores. Yo estaba una vez en un entrenamiento del seleccionado argentino de fútbol hace 40 años, Valdano Jorge suele contar esta historia, cuando Maradona, hablando de algunos periodistas, eran muy importantes, muy famosos esos periodistas que estaban ahí dentro del campo de juego, le hizo una apuesta, mira, le tiro la pelota al pecho a ese que está ahí, era un relator de televisión, el que estaba ahí, y fíjate lo que va a hacer, y el relator de televisión le vino la pelota servida por Maradona al pecho y la agarró con la mano. En lugar de matarla con el pecho, que era lo que correspondía a la lógica. Se asusta, le llega la pelota y se asusta, sí. Le están pidiendo jugar. Y cuando te hace el pase, ¡paro! Eran valientes de pico y después con la pelota no sabían qué hacer. Más o menos ahí el ejemplo. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres, hay una radio que nunca se apaga. Cuando no tengas ni fe, que 20 años no es nada. Prende la radio, prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Peroncho. Emanuel Rodríguez en un show imperdible de humor, política y catarsis colectiva en vivo. Viernes 12 de junio en Luzuriaga Club Social de Barracas, Ciudad de Buenos Aires. Sábado 13 en el Centro Cultural La Casa de la 25 en La Plata. Entrada a la gorra, porque este show cierra con la gente adentro. Reserva tu lugar en peroncho.ar. Invita a AM530 Somos Radio. Manual práctico de oratoria de Rafael Larrastía Mendoza. En una época donde se dificulta la comunicación, SICUS presenta un manual de oratoria desde la óptica de la psicología social. Una herramienta útil para lograr el diálogo con alumnos, colegas o clientes y para mejorar el discurso de quienes ocupan lugares de conducción. Conseguilos en librerías en @Rafael Larrastía Mendoza. Te esperamos en nuestra librería Café de Alsina 685. SICUS, libros para una cultura de la integración. Auspiciaron la tarde con Carlos Polimeni
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Carlos Polimeni, en la tarde de la 530. 15:57, Pablo Hacker en el cordón final del programa. Buenas tardes de viernes, ¿cómo va? Cordón final me gusta. Buenas tardes, Carlos Marina. En el cordón final del programa les comento lo que dejó la semana legislativa, ya cerrando esta semana, porque venimos hablando mucho del tema Superrigi, no vamos a volver sobre ello, vamos a poner la lupa en el pago a los fondos buitre, porque vieron que la batalla de la comunicación por momentos la ganan, entonces yo creo que hay que detenerse en la dominación de las cosas, ¿no? No son holdouts. Holdouts, la traducción es el que quedó colgado, el que quedó afuera. Y si uno lo pone de esa manera, parece pobre gente que no se le pagó y que en su momento le prestó plata a la Argentina de buena fe. Bueno, ese no es el caso, ¿no? Los fondos buitre, a los que se le aprobó un pago de $171 millones, son fondos que se dedican a recomprar bonos defaulteados. Son un default del 2001, recuerden, Rodríguez A, post megacanje de la Rúa, y son esos fondos que buscan grandes títulos de deuda de personas que quizás invirtieron de buena fe, el famoso albañil alemán o la jubilada noruega, pero que en función de el aprovechamiento de una circunstancia desfavorable compran a bajo costo y después cobran fabulosas ganancias. Y acá me quiero detener en el argumento principal que presentó el oficialismo, que es esta famosa quita del 30% vendida como un éxito. Y ahí yo creo que lo que hay que pensar es, ¿ustedes saben cuánto fue la quita de la Baña en el 2005 o 2006? En este mismo caso, 68%. O sea que estos fabulosos genios de las finanzas están regalando el dinero que después no va a salud, a la educación, a discapacidad. Y aunque el monto pueda parecer menor en función de lo que es el presupuesto de nuestro país, es simbólicamente muy, muy grave, porque refiere a esto: sacarle plata a los que menos tienen para transferirla a grupos que no tienen nada que ver con la inversión que ellos pregonan. Y además, un tema más que lo planteó muy bien Germán Martínez en la reunión en diputados: el Senado, como saben, se cayó la sesión y eso es otro cantar. Pero Germán Martínez dijo algo muy, muy interesante, que tiene que ver con justamente la forma de vender esto y la defensa de los argumentos que puso el oficialismo para pagar a los holdouts, o sea, a los buitres. Bueno, esos argumentos pueden ser usados en un futuro para seguir litigando contra la Argentina, por lo que la entrega de soberanía en este momento es absoluta, total, y justamente desde adentro le estamos dando los argumentos para que sigan litigando, haciendo juicios y llevándose los dólares que tanto escasean. Habría que pensar qué porcentaje cobraron los lobistas de los fondos buitres dentro del establishment de la política y dentro del establishment de los medios de comunicación. Gracias, Pablo.
Un abrazo, gracias compañeros. Pablo Hacker ayudándonos a terminar con esta información parlamentaria. La semana, ya saben, mañana juega por la noche Argentina. Si quieren empanadas o pizzas de las buenas, les recomiendo Malvo, Juan Bautista Alberdi 116, entre Cenillosa y Doblás, en el barrio de Caballito, una área de influencia en derredor de muchos barrios de la ciudad de Buenos Aires. Si vas a Malvo y decís, vengo de parte de Somos Radio o de la tarde con Carlos Polimeni, 10% de descuento. Si taca pagás al contado, otro 20% de descuento. Empanadas y pizzas soñadas, Argentina juega. Vamos Argentina todavía. Tenemos que reunir las fuerzas necesarias para terminar con la época de la maldad del gobierno de Javier Milei. Nos vemos el lunes por la tarde. Buen aquí, fin de semana. 12, 14 a las Nos 16. Vemos el lunes. De 14 a 16 el lunes. Nos vemos el lunes de 14 a 16. Buen fin de semana, Carlos. Mañana juega Argentina. No es muy importante porque no importa si ganamos o perdemos porque ya estamos clasificados. Bueno, mejor ganar. Es mejor ganar que perder. Bilardistas somos. Gracias a todos. Nunca bilardista, pero siempre mejor ganar que perder. Bueno, pero bilardista es el que siempre decía juego para ganar, ¿o no? No, hago cualquier cosa por ganar. Bueno, en fin, no importa. Hoy hace 374 días que Cristina está presa y proscripta. Nosotros, Carlos, vos, yo y todos los que queramos la vamos a liberar para poder votarla en 2027. Cristina libre porque es inocente. En este día y cada día nos vemos el lunes sin falta en esta radio hermosa de Eve de Bonafini. Bien, ya viene que vuelvan las ideas con Pablo Caruso y gran equipo. Buen fin de semana.